A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Yasmín López, es magíster en Derechos de Niñez y Adolescencia. Bienvenida, Yasmín, ¿cómo estás? Gracias, Gaby, muy amable, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Te estábamos invitando el día de hoy para hablar de este tema tan importante y ahora tan tratado en nuestra sociedad, sobre todo en nuestro país, sobre el tema del abuso, de la violencia, el maltrato hacia, sobre todo, grupos prioritarios, ¿no? Porque entiendo que estos grupos prioritarios son como que más violentados o más vulnerables hacia estos temas de maltrato, de violencia, acoso, abuso que ahora estamos tratando. Pero bueno, más enfocados a todo el tema de tu especialidad y tu experiencia, quería tratar desde el punto de educativo. O sea, Yasmín, no sé si nos puedes comentar un poco cómo se está tratando ahora en el campo educativo el tema de la violencia y el maltrato hacia los menores de edad. Bueno, Gaby, es verdad lo que tú dices, los niños, niñas y adolescentes son un grupo prioritario y también es grupo vulnerable, justamente porque históricamente se ha venido justo este grupo tratándoles mal siempre, no vulnerando sus derechos. Bueno, ahora a raíz de las nuevas normas, de las nuevas leyes, los niños, niñas y adolescentes ya no son objetos de derechos o objetos de cuidados, sino sujetos de derechos. Entonces ellos ahora participan mucho en la construcción y ejecútese de sus derechos. Ahora, si bien es cierto, últimamente los casos de violencia dentro del contexto educativo han salido a la luz. No es que no han existido, siempre han existido, siempre se han dado. Pero ahora, gracias a la socialización de tus derechos, también de tus deberes, la gente ya se ha animado a hablar porque sabe que ahora estás protegido, que ahora el Estado, las leyes te van a ayudar, te van a respaldar. Entonces ya la gente ya no tiene miedo de hablar. Es por eso que ahora los casos ya se han denunciado. Es súper importante tener en cuenta también que gracias a esta socialización de tus derechos, estos casos de violencia, no solo a nivel escolar, sino también familiar, se están haciendo visibles. Yasmín, para entender un poco, ¿qué es violencia? O sea, ¿con qué podemos catalogar de violencia para que justamente las personas que hayan sufrido de estos maltratos puedan denunciarlo? Es el uso intencional de la fuerza, ya sea de forma física, psicológica o verbal. Esto también no solo tiene un contexto de el más fuerte al más débil, sino también hay violencia entre pares, entre niños, pero también hay una situación de desventaja del cual está siendo violentado por otro niño también. El famoso bullying. El famoso bullying, exactamente. Entonces, hay varias formas de violencia, pero entre las más, podríamos decir, entre las más conocidas está el abuso físico, el verbal, el psicológico y el ahora el tan comentado y el que ha salido ahora en todas las redes y a la luz, el abuso sexual, ¿no? Sobre todo si estamos hablando del contexto educativo. Entonces esas son las formas de violencia. Y la de entre pares, que justo decías hace un momento, el tan conocido bullying. Sí, y ahora, Yasmín, hay un tema aquí que es súper delicado. Como ha salido a flote también todo este tema de la violencia, el maltrato y las denuncias, entonces se está despertando este tema buena hora, por un lado, sí, porque a las personas que realmente son violentadas pueden hacer uso de su voz y pueden hacer uso de sus derechos también en este sentido, pero tenemos del otro lado que ahora todo es abuso.
todo es violencia, y entonces si es que un niño por ahí, el profesor le puso una mala nota, entonces cuidado, yo le voy a acusar de que usted no me agredió físicamente, verbalmente, me acosó. Entonces, ¿cómo podemos tratar eso? Ya, mira, eso sí también es cierto, hay abuso también por parte de padres de familia, de docentes, de estudiantes, y esos casos sí se dan. Pero para esto nosotros como instituciones educativas manejamos una ruta y un protocolo de violencia. Entonces nos dice específicamente qué caso es en realidad violencia y qué caso no. ¿Cuál es nuestra obligatoriedad? El momento en que nosotros tengamos conocimiento, ya sea por denuncia del padre de familia, por denuncia del estudiante, porque nos comenta, o también de un docente que está sintiéndose violentado, o de alguna autoridad o de alguna persona dentro del contexto educativo, nos informa. Nosotros tenemos 24 horas para presentar un informe de hecho de violencia. Si es que es un menor de 12 años, tenemos que presentarlo en la Junta de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, y si es mayor de 12 años, en la Fiscalía. Entonces nosotros hacemos este informe, la autoridad nos da el respaldo para que llevemos el informe, entregamos, y son ya sea la Junta o la Fiscalía los encargados de determinar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Nosotros al interior de las instituciones educativas no hacemos ninguna investigación más que llenar el informe de hecho de violencia con los parámetros que ya nos da el Ministerio de Educación. Eso ya hacen los especialistas, es decir, el protocolo es, viene el alumno o el representante a denunciar ante una autoridad educativa, la autoridad educativa va y denuncia ante la Junta, y la Junta procede a todo el tema de denuncia a la Fiscalía para seguir el protocolo de investigación. O sea, es decir, que si viene un alumno o un padre de familia y denuncia a un maestro, no es que directamente el maestro va preso, sino que se hace todo un tema de investigación para ver la veracidad de este abuso, esta denuncia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es todo un proceso. Lo hacen, como tú bien lo dijiste hace un momento, lo hacen los especialistas, y ellos determinarán qué es lo que sucedió, qué pasó y cuál es la sanción que se va a tomar, tanto para todos los involucrados. También lo importante de esto, lo interesante de esto es que no solo es esto de la investigación y el proceso sancionatorio, sino también hay el apoyo psicológico. Entonces, eso también, el apoyo psicológico, el seguimiento, porque la violencia no solo puede venir, bueno, ahorita que estamos hablando del contexto educativo, pero no solo puede venir del contexto educativo, sino también de la casa. Entonces, hay niños que denuncian que los papás les golpean. También hacemos el mismo informe, y también son las autoridades quienes determinan, los especialistas de la Fiscalía. Es súper importante saber, ya, eso quiere decir que las autoridades educativas, o sea, la comunidad educativa en sí, tiene también la responsabilidad de denunciar en el momento que uno de los niños sufre un maltrato, un abuso dentro de su hogar. Así es. Y entonces de ahí se puede proceder. Pero ¿cómo hacer en esta situación? Porque es súper delicado. O sea, el niño o el adolescente está violentado en su casa. Y entonces tiene toda esa presión y que sigue viviendo obviamente con la persona que la haya violentado intrafamiliarmente. Entonces, ¿cómo se hace el proceso para protegerle a esta criatura, para protegerle? Porque a la final después vienen las amenazas, o sea, si es que tú me denuncias, si es que tú dices, entonces yo no sé, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, ahí ¿cómo reaccionan las autoridades para poder proteger a la persona? Indistintamente de que el niño o la niña o el adolescente hayan recibido amenazas en su casa de que no digas, vas a ver lo que te pasa, ya cuando el niño, niña o adolescente habló, es nuestra responsabilidad. No podemos llamar a los padres de familia y decirle, vea, ya no le pegue. No, es nuestra obligación de inmediato poner en conocimiento de la autoridad, no solo educativa, sino de Fiscalía o de Junta de Protección, el caso. Esa es nuestra obligación. Nosotros acompañamos al estudiante, y esto cuando es una situación de caso es de inmediato. Entonces, en ese momento actúa DINAPEN, Junta de Protección, y le retiran en ese momento al estudiante del contexto familiar hasta hacer la investigación. Por ejemplo, digamos, una estudiante hizo la denuncia, le hicieron la evaluación y sí, tenía una situación física por la cual en ese momento fue separada de sus padres. En ese momento, en ese mismo día, 7 de la noche, todavía estaban trabajando en Fiscalía, en DINAPEN, para hacer este proceso y que la niña no regrese a su casa.
Entonces ahí se determinó un familiar con el que la niña podría quedarse hasta hacer las investigaciones. Okay. Entonces en ese momento es separado, no le regresan al contexto familiar. Y en el caso de que regresara al contexto familiar, tiene ciertos reglamentos, ciertos impedimentos de que usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, porque si no van a tener sanciones y son muy fuertes, inclusive llegan a quitarles a los niños. Como te decía, lo bueno de todo esto es que toda la familia recibe atención psicológica. El niño o la niña maltratado recibe atención psicológica. Entonces, cuando ya se termina de dar los procesos o las sanciones, las familias quedan bastante, aparte de volver a ser restituidas, quedan bastante bien, quedan en armonía, en paz, en el contexto en el que debería estar siempre, ¿no? Pero como institución educativa, Gaby, nosotros tenemos que hacer la denuncia dentro de las 24 horas. Esa es nuestra obligación. Si es que por ejemplo, la maestra del niño ya recibe la denuncia, pero decide no hacer nada igual por susto, por miedo, yo no sé. Entonces, incluso ellos también pueden ser amenazados en algún momento, ¿no? Entonces, que más o menos yo soy cuñado del no sé cuántos que trabaja en la DINAPEN y entonces usted no me puede hacer nada, porque hay esos casos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que la maestra sabe y no hace la denuncia? Ya, hay un serio problema porque al menos para nosotros es una situación de obligatoriedad, no es opcional no decirlo. La maestra, si es maestra, debe informar de inmediato al DC. Y el DC procede a hacer el informe en función de lo que dijo la maestra. Si la maestra decide callar, en el momento en que algo más pase, en el momento en que algo más sucede y nosotros nos lleguemos a enterar de que algo más está pasando en las investigaciones, el niño o la niña va a decir, yo sí le avisé a mi profe, yo sí le dije a mi profe. Esta persona va a tener serios problemas al interior de la institución porque va a quedar como cómplice y encubridora de los hechos de violencia. Ahí es cuando hablamos de negligencia. Exactamente, de negligencia. No, bajo ningún contexto podemos callar lo que los niños nos digan, sobre todo en cuestión de violencia, cualquier tipo de violencia. Entonces es importante que al interior de las instituciones educativas se capacite a los docentes y a todo el personal que trabaja en la institución educativa, porque a veces los niños les tienen confianza, digamos, al señor guardia, porque como están hasta que lleguen los papás, están conversando con el guardia y le comentan sus cosas, él tiene la obligación de informar y de decirnos. Nosotros ya no volvemos a hablar con el niño porque eso es revictimización, nosotros ya no podemos hablar, pero hacemos el informe del hecho en función de lo que le contó el señor guardia. Y con esa información vamos a Fiscalía o a Junta de Protección de Derechos. Entonces, Gaby, creo que aquí sí hace falta más información a toda la gente que trabaja en el contexto educativo, porque puede ser el señor guardia, puede comentarle a la señora del bar, puede comentarle a la señora de la limpieza y todos ellos tienen que informar, no es opcional, es una obligatoriedad. Y en el caso que sea la denuncia dentro del mismo centro educativo, cuando es la denuncia hacia justo un guardia, un maestro, una autoridad educativa, ¿cuál es el procedimiento? Porque ahí en cambio no es que se le va a sacar al niño de su contexto escolar, supongo que le sacarán momentáneamente en cambio a la persona a la que se le está denunciando. ¿Cuál es el proceso? Sí. Justamente también hay un proceso para las personas que tú acabas de mencionar. En este caso hay que separar al agresor de inmediato del grupo de estudiantes. Sí, digamos que es un profesor. Entonces, en ese momento, después de la denuncia, ya sea de padres de familia o de estudiantes, se le retira al profesor del contexto donde labora normalmente y quizás se le puede poner al momento en funciones administrativas, que no tenga contacto con el estudiantado y hacer el informe. Eso sí, no hay mediación ahí, no es negociable. Hacemos el informe, enviamos de inmediato y desde Fiscalía o desde Fiscalía o desde Junta de Protección ya nos envían la resolución, qué es lo que se va a hacer con este profesor hasta empezar las investigaciones. Entonces nosotros en ese momento separamos, pero tenemos que esperar las medidas de protección, las medidas socioeducativas o las cosas que se vayan o que tengamos que hacer como institución educativa para poder actuar con el docente o la docente. Sí, es importante porque, por ejemplo, si es que no fue verdad el tema de que fue violentado el estudiante y todo, también se está vulnerando los derechos de ese adulto, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces,
no es que se le separa automáticamente de la institución, sino que se inicia un proceso de investigación. Ajá, sí. Ya antes de que iniciemos el programa, tú me comentabas un poco los porcentajes del tema de la violencia. Ajá. Nosotros ahora con todo esto del ministerio que en buena hora, como decíamos, está poniéndose en práctica lo de las denuncias y se está tomando ya en serio todo el tema de las denuncias para los estudiantes, hacia los estudiantes, pero me decías que hay mayor porcentaje de violencia intrafamiliar, que es un poco lógico el asunto, pero más se está atacando a los colegios. Entonces, no sé cómo están manejando eso, tú que eres especialista en el tema. Las denuncias son más hacia las familias, o sea, las familias son los que más violencia dan, o sea, tienen hacia los menores de edad. Sí, sabes que a raíz de toda esta situación de la violencia sexual que se ha visibilizado en el contexto educativo, eso es lo que ha salido. Eso es lo que ha salido a la luz y eso es lo que la gente tiene y la sociedad tiene en mente en este momento, la violencia en el contexto educativo. Pero a raíz de todo esto se han hecho varias investigaciones, se han hecho varios trabajos, uno de ellos es de la Flaxo, que sí justamente determinó el porcentaje de denuncias por abuso sexual aquí en el país, con todos los organismos que trabajan para ello. Resulta que el 95%, según los estudios de la Flaxo, el 95% el abuso sexual se da al interior de la familia, dentro del contexto familiar. Entonces, el otro 5% es el que está siendo visibilizado, que es el contexto educativo o cualquier otro tipo de contexto. Pero el 95% será al interior de la familia. O sea, eso quiere decir que han sido violentados nuestros niños, niñas y adolescentes en el contexto familiar por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, sus tíos, sus abuelitos, el mejor amigo, la mejor amiga de la familia. Y eso no se ve. Eso no se dice, y entonces yo sí creo que es muy importante que al igual como se ha visualizado el contexto educativo, también se visualice el contexto familiar. ¿Qué está pasando? O sea, pasar del 90% es realmente una cifra aterrorizante. ¿Qué está pasando al interior de las familias? Y date cuenta que te estoy comentando de los casos denunciados. ¿Qué será de lo que no se denuncia? ¿Qué será de lo que no se habla? ¿Qué será de lo que se guarda al interior de la familia? Eso es súper grave. Seguro es mucho más. Es mucho más, definitivamente es mucho más. Esto es solo de lo denunciado. En una de las charlas que di, decía esto, que las familias no hablan por esto del qué dirán. Que no, que pobrecito el abuelito, que el tío y esas cosas. Y se guarda. Yo, un padre de familia, se levantó y me dijo, ¿sabe que eso es cierto? Mi hermana, hace unos pocos días que falleció mi tío, se atrevió a decirnos que él había abusado de ella desde los 5 años, pero que nunca se había atrevido a decir, porque en primer lugar recibió las amenazas directas de su tío. Y después cuando ella ya creció, dijo, si yo hablo, mi familia se va a destruir. Entonces ella decidió por iniciativa propia no hablar. Y a los 15 años ella decidió pararle a su tío porque le dijo, ahora sí voy a avisar, ahora sí voy a decir, ya estoy grande, ya no me hagas esto. Pero nunca habló. Se quedó con todo este sentimiento todos estos años hasta que falleció su tío. Su tío falleció y decidió contarle a la familia lo que él hacía desde los 5 años. También, eso pasa en muchas psicológicamente familias. Esa persona puede pensar, no, es que si digo algo se destruye mi familia, sí. No me van a creer. Y también, ajá, tantas cosas por las cuales los niños callan. Es realmente muy duro, por eso yo sí creo que hay que regresar a ver a la familia definitivamente. Es cierto, lo del contexto escolar no podemos negarlo, es una realidad, siempre ha estado, siempre ha sido, que ahora se ha visibilizado y la gente está denunciando. Hay que agradecer mucho definitivamente, pero también qué pasa al interior de las familias. Creo que hay que regresar a la familia y también empoderarles a los niños y a las niñas de que hablen, de que van a ser protegidos, de que no le van a matar al papá o a la mamá, de que no, o sea, de que cada cual tiene que asumir sus responsabilidades y de que no guarden esos secretos, como dicen los niños, es que es un secreto malo, pero tengo que guardarlo. No, no existe ningún secreto, hay que avisar. Si el papá y la mamá no le creen, cuéntenle a su profesora, cuéntenle a la psicóloga de la institución. Hay que a los niños empoderarles
para que sepan que alguien les va a escuchar, que no están solos. Eso se está haciendo ya desde las escuelas, les están educando a ellos, les están enseñando que tienen herramientas para hacer esto, que tienen apoyo también desde distintas partes para que puedan denunciar y que dejen de callar. Sí, sabes que una de las cosas buenas, yo siempre encuentro lo positivo a todo, es lamentable los hechos por los cuales se han empezado a dar las campañas, sí es lamentable, pero también ha dado fuerza justamente para todas estas campañas. El Ministerio de Educación está trabajando en la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Entonces ahí nos indican para socializar a los padres de familia, a los estudiantes de la comunidad educativa, las herramientas que tenemos para nosotros poder trabajar con los niños y que ellos se empoderen y digan, bueno, si no me escuchan en mi casa, si mi tío no me dice, no me auxilia, si mi primo no me auxilia, mi profe me va a escuchar, mi profe me va a oír. Y más aún es mucho más factible que se dé esta denuncia en el contexto educativo porque para nosotros es una obligatoriedad. Ojo, hay que tener en cuenta, para todos los ciudadanos que conozcan un hecho de violencia es obligatorio hacer la denuncia. O sea que la negligencia no viene solo de la profesora que no avisó, sino que si es que alguien, por ejemplo, la mamá le está encubriendo a un tío o al esposo o lo que sea, entonces también viene la negligencia hacia la familia. Exactamente. Y, por ejemplo, digamos, tú eres vecina de una mamá que violenta a su niña porque le escuchas lo que grita, le escuchas lo que pide auxilio a esa criatura. Es tu obligación denunciar. Esto es la obligación de decir, mire, esto le están haciendo a esta niña, a este niño, a este adolescente, yo escucho sus gritos. Entonces, si bien es cierto, todos como sociedad debemos denunciar, para nosotros como instituciones educativas es obligatorio dentro de las 24 horas. Eso ha permitido que los guaguas se sientan como más protegidos, como más seguros. Sí, ¿sabes qué? Yo le dije a la profe y la profe me ayudó. Yo le dije a la psicóloga y la psicóloga hizo todo esto. Ahora mi familia ya no me pegan, ya no me maltratan. Entonces los niños también se pasan la voz y denuncian directamente en las instituciones educativas. Hubo un caso en algún momento en el que el niño le dice a la maestra, le dice, siquiera tú hazme caso, ya le dije a mi mamá, ya le dije a mi abuelito, ya le dije a mi tío, tú escúchame. Y me dijeron que no sea mentiroso, tú me vas a escuchar, escúchame, por favor, alguien haga algo. Entonces, en el momento en que el niño le dijo a la profesora, en ese momento se hizo el proceso y ahora la familia está recibiendo la atención que necesitaba recibir. Y no era dentro del contexto educativo, era una situación familiar. Pero el niño de 4 años dice, alguien escúchame, en mi casa no me creen lo que me está pasando. Escúchame tu profe, tú me vas a creer. Entonces sí, ahora, se están haciendo estos procesos. También hay todo este tema que en las instituciones hay estos mecanismos, estos códigos de convivencia que también te dan como que unas pautas de cómo tratar esta situación. O sea, por ejemplo, ven un niño que es violento en el colegio y todo, entonces de ahí antes se atacaba solamente al niño, se llamaba a los padres de familia y se decía, su niño es violento, su niño es un agresivo, si sigue así le voy a sancionar, a sacar del colegio, a expulsar, lo que sea. Pero ahora con estos códigos, tú me vas a decir si tengo razón o no, creo que ya se está tomando en cuenta, a ver, el niño en sí no es culpable muchas veces de las cosas que hace, porque todavía como que está en una edad de aprendizaje, y si es que tiene esa reacción es porque algo está pasando atrás. Entonces ahora se está haciendo ese análisis si es que un niño está con estas actitudes que están, digamos, faltando el respeto a toda la comunidad o a su entorno. Entonces se hace el análisis de que tal vez ese niño está siendo violentado en su casa por sus compañeros o algo así. Sí, y justamente una de las fortalezas de los departamentos de consejería estudiantil en los colegios es no se hace evaluaciones porque ya no se permite como institución educativa hacer evaluaciones, pero sí se hacen valoraciones de cómo están los niños, las niñas y las adolescentes, ¿no? Y claro, por supuesto, con lo que tú dices es tan cierto. No es que el niño amaneció y decidió, ay, bueno, ahora le voy a pegar al Juanito. No, ningún niño piensa eso. Ni toda la noche pensó en cómo le voy a hacer daño al otro. No. Definitivamente los niños que son violentos, los niños agresivos, algo más tienen detrás. Y por lo general, él es el contexto familiar. Entonces yo siempre digo, es tan difícil trabajar con los niños, no por los niños. Es difícil trabajar con los niños porque detrás hay familias, detrás está el adulto. Y si el adulto no hace lo que tú le pides que haga para mejorar esta dinámica, el niño no va a cambiar. Pero cuando los adultos hacen
lo que tú les pides o van a la terapia o trabajan como familia. Es increíble, los niños cambian de la noche a la mañana. Es, ¿qué pasó? Me trajeron otro niño. Y es verdad. Por eso digo, es mucho más difícil trabajar con los niños porque detrás están los adultos. Y los adultos son mucho más difíciles que trabajar que los niños. Por eso yo digo, a mí me encantan los adolescentes porque al adolescente tú ya le puedes decir, mira, no importa lo que pasa al interior de tu familia, tú no puedes hacer nada para cambiar. Tú eres el encargado de cambiar tu realidad. Entonces los chicos se empoderan y dicen, es verdad. Es cierto, yo lo voy a hacer. Y a veces no necesitan siquiera del papá o de la mamá detrás, porque ellos solitos ya más grandes se empoderan y dicen, sí, es cierto, lo voy a hacer, lo voy a conseguir y voy a dejar de hacer estas cosas. ¿Qué pasa si es que los representantes deciden cambiar al alumno de colegio? ¿Se acaba ahí todo el seguimiento o esto ya es socializado de alguna manera a los distritos educativos o a alguien para que pueda dar seguimiento en el colegio que esté el niño? Cuando hay un proceso de denuncia. Cuando hay proceso de denuncia. Sí, cuando hay proceso de denuncia no se acabó salir del colegio. El proceso continúa, el proceso sigue, Fiscalía, Junta de Protección se encarga de dar la información. No es que quizá ya no nos quieren ver a nosotros, pero nos van a seguir viendo inclusive porque como somos nosotros los que ponemos inicialmente la denuncia, las declaraciones y en los juicios vamos a tener que estar nosotros. Entonces no se termina y no salió, como ya está hecha la denuncia en Fiscalía o en Junta, ellos continúan con el proceso y nosotros en algún momento vamos a tener que volver a participar porque fuimos quienes denunciamos. Entonces esto no se termina. Es súper importante saber, para saber que los niños siempre van a estar acompañando desde el momento que ya se detecta que pasa algo, sí, ¿no? Siempre van a estar protegidos. Gracias. Otra cosa, bueno, ahorita nosotros ya estamos terminando el programa, pero sí quisiera que nos digas dónde podemos ir, qué podemos hacer, o si es que no es en el contexto educativo que el niño denuncia a su profesora, a su dirigente o lo que sea, ¿dónde lo puede hacer? O sea, si está en su casa y no tiene a su profesora al lado, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede llamar la persona que está siendo vulnerada en sus derechos para recibir protección? Verás, cuando no hay todavía un conocimiento de los niños de que ellos podrían inclusive hacerlo por teléfono, podrían llamar al 911 y solicitar ayuda, solicitar auxilio. Creo que ahora se vuelve un poco complicado que los niños no sepan porque hay tanta socialización al interior de las instituciones educativas que en el momento de estar siendo violentados, digamos, se encierran en el baño y pueden llamar al 911 para recibir la ayuda inmediata y ellos serán quienes se encarguen de hacer todo el proceso de esto de las denuncias y todo lo demás que te comento. Ahora los niños también pueden, no es necesario ser acompañado por un adulto, inclusive ya los niños más grandecitos que saben que pueden ir a la fiscalía, ni siquiera es necesario que vayan con un adulto. Pasados los 12 años pueden ellos solos poner la denuncia, ya sea en contra de la institución educativa o ya sea en contra de algún miembro de su familia también. Entonces ahora, claro, antes tenía que ir un adulto con el niño y se empezaba a presionar, ahora no, los niños pueden hacerlo inclusive solos. Sí. Y ahora es importante también que sepan los adultos que en alguna vez, en algún momento fueron violentados cuando fueron niños, que con la nueva situación ahora, después de la consulta, ya no prescribe. Es decir, que un adulto después de 30 años que fue violentado en sus derechos puede poner la denuncia. Sí, eso es súper importante, es una de las cosas positivas de la consulta. Creo que todos votamos al 100% ahí, sí. Justamente si antes prescribía a los 25 años y ya no podíamos hacer ni decir nada, ahora podemos hacerlo. Claro, si fuimos violentados, digamos sexualmente a los 5 años de edad, pero claro, ese hecho del ser niño es el temor de que no me escuchen y que ahora irá a pasar. Ahora a mis 45 años puedo hacerlo porque ya no prescribe y puedo velar yo por mis derechos y decir, esto me pasó, esto me sucedió, quiero justicia. Muchas gracias, Jazz. Quisiera que por favor nos ayudes con algún mensaje, una pauta de prevención para todo este tema de violencia, sobre todo, como decíamos al inicio, a grupos prioritarios que son los niños, las personas con discapacidad. Entonces, ¿algún mensaje que nos quieras dar, un mensaje final para poder prevenir todo esto? Mira, yo sí quisiera llegar un poco más a las familias porque dentro de las instituciones educativas creo que estamos haciendo mucho, creo que estamos haciendo bastante, pero al interior de las familias decirles a esas madres de familia que no teman denunciar. Sus hijos van a ser protegidos por el Estado, por la sociedad, tienen todas las garantías para hacer valer sus derechos. No se asusten, sean valientes, apoyen a sus hijos, ayuden a sus hijos. Si usted ya conoce como mamá
que alguno de sus hijos sufrió un hecho de violencia que puede ser inclusive por su padre, por su conviviente, tiene que hacer valer los derechos de sus hijos y va a estar protegida usted, va a estar protegida su hijo, pero hágalo. Tiene toda la protección y estoy segura que le van a ayudar, no lo calle. Muchas gracias, Yasmín, por esta intervención, temas muy importantes para que toda nuestra sociedad lo pueda conocer, para que sepan que están ahora acompañados, que no están solos y que en cualquier momento, sea en institución educativa, sea a través de las líneas telefónicas, sea yendo a poner la denuncia de fiscalía, en nuestro país ventajosamente ahora tenemos estas leyes que nos amparan y vamos a poder ser protegidos en nuestros derechos. Les agradecemos mucho contar con su presencia de psicóloga Yasmín el día de hoy y la presencia de todos nuestros queridos televidentes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.